Pues sí, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín. Bueno, hablamos de cosas interesantes, hablemos de política, porque a mí me llama la atención muchísimo en las informaciones de por lo menos 2 diarios de hoy que he leído, la noción de que el comité político del PLD, en este caso, podría hablar de los demás partidos, el PRD, del Partido Reformista, de los partidos de la izquierda, y habría que hablar de ellos precisamente para hablar del tema que te planteo, Ramón Tejada Holguín, porque lo que se plantea hoy en uno de los diarios resalta como tema interesante el que el comité político del PLD, por ejemplo, dice, es una organización o es una institución, una instancia de ese partido que tiene 42 años, dice. Como que aquello es una cosa separada del partido. Separada del partido. Tendrá lo mismo que el partido, ¿no? Exacto, debe tener la misma edad que el partido, lógicamente. Pero maneja esto como si aquello fuera un baldón, como si fuera un defecto, y como si esa institución, esa entidad del PLD, fuese como un dictador que impone, que los otros no pueden hacer nada, que bueno, que... Y entonces yo creo que se da una noción deteriorada a la sociedad de lo que deben ser las instituciones, ya no solamente los partidos políticos en sentido general, sino también las instituciones sociales en sentido general. Porque lo mismo podría decirse del Club de Leones, que debe tener una dirección, que no son los mismos, probablemente, desde luego no pueden ser, pero sí la institución se mantiene y es la misma, la dirigencia. Claro. De 100 años, de los años que sea que tenga aquella institución. Mira, o sea, hay una noción bastante equivocada también de los conceptos de mayoría y de minoría, y de qué deben hacer las mayorías y las minorías. Y esto tiene mucho que ver con una incapacidad que yo he visto, y ya te dejo abordar el tema, sí, precisamente en las instituciones, las otras instituciones políticas que han sido incapaces de sujetarse siempre las minorías a lo que sus mayorías han decidido incluso en muchos momentos. Y otros ni siquiera les ha interesado saber qué piensan la mayoría de sus militantes, de sus compañeros. Mira, es un poco lato el tema, pero importante para mí. La reflexión tuya atañe a varios problemas y varios fenómenos de carácter sociopolítico. Uno es la democracia misma. Es decir, tu reflexión va directamente a ver, bueno, ¿qué vamos a entender por democracia? No solamente la democracia entendida como el régimen de gobierno, sino también como ese principio que debe regir la mayoría de las instituciones políticas, la mayoría de las organizaciones sociales y económicas. Pero también atañe al concepto de institucionalidad. Un concepto que la gente usa mucho y que usan mucho los periodistas, los comunicadores, pero que a veces no se entiende. Vamos a empezar con el concepto de institucionalidad. ¿Qué es realmente lo que significa institucionalidad? Institucionalidad significa que ya sea la sociedad u una organización se ha dado determinadas reglas del juego, es decir, se han reunido determinada cantidad de personas y han dicho, mira, esta organización va a funcionar de esta y esta manera. Y en este funcionamiento de esta manera vamos a tener una gente que van a hacer estas funciones, otra gente van a hacer estas funciones y otra gente van a hacer estas funciones. La institucionalidad vendría a ser que cada una de esas personas que se le asignó un rol, es decir, que se le dio una función, cumple con esa función según el mandato de ese colectivo que se ha reunido. Pero también que esa organización, que suponiendo que tiene un organismo rector, cumple con ese mandato y esas funciones según se le han dado. Eso también significa que muchas veces hay decisiones que usted tiene que tomar que van a tener que ir acorde
con lo que se ha tomado de decisión de parte de esa mayoría, de parte de esa institucionalidad, sí la tomó respetando las reglas del juego. Es como la ley de tránsito. La ley de tránsito dice que se debe que se debe manejar a la derecha y tiene el guía a la derecha, ¿no? Y en Inglaterra dice lo contrario, porque allí se han dado esas reglas del juego. Claro. Ahora, ¿puedo yo manejar como yo quiera? Ya sea que puedo decidir si voy a la izquierda, si voy a la derecha, en el momento en que yo quiera. No, debo manejar como se dice, porque si vienen dos carros, si uno no sabe para dónde va a doblar, ¿qué va a pasar? Chocan. Chocan. Porque hay una regla del juego. Entonces, en esa situación, y ahí es donde venía lo de la institucionalidad y la democracia, que tú señalas del comité político, la sociedad debería estar un poco más preocupada por otros aspectos. ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido hasta ahora el secreto del Partido de la Liberación Dominicana de mantenerse como un partido fuerte y estable? Ha sido que ha tenido esa institucionalidad y ha respetado esas reglas del juego. Esas reglas del juego internas, en donde cuando se toma una decisión, todos van hacia allá. Claro. Entonces, tomada por mayoría. Tomada por mayoría y respetando los mecanismos institucionales de ese partido que ahí existen. Entonces, si nosotros comenzamos a decir, pero espérate, el problema es que la decisión que tomó no es buena. Bueno, espérate, es que hay una regla del juego. Nunca nadie dijo que esas decisiones que debían que tomarse tenían que ser el 100% de decisión. Para eso existe el concepto de mayoría. Si la mayoría tomó una decisión, en este caso, la minoría, si quiere respetar las reglas de juego y mantener el equilibrio que ha existido, puede, qué sé yo, hacer algún tipo de dejar sentada su protesta, porque no es eso, etcétera. Pero debe respetar lo que ha decidido la institucionalidad. Un partido, si tú haces un símil entre un partido y el país, el país tiene la Constitución y las leyes que todo el mundo debe respetar. Y tiene jerarquía, poder ejecutivo, poder legislativo, poder. Un partido tiene lo que sería sus estatutos y sus reglamentos de trabajo. Bueno, es lo mismo que hay que respetar. Entonces la pregunta sería, ¿qué se ha violado en cuanto a reglamento de trabajo en las decisiones del comité político para poder decir que esa no está fortaleciendo el partido? Lo que realmente va a fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana es el respeto a esas decisiones. Esa es la verdadera institucionalidad y el verdadero reto del demócrata. Nosotros en República Dominicana hablamos mucho de la democracia, de la participación, etcétera, pero somos poco democráticos cuando entendemos que el verdadero reto del demócrata es el respeto de una institucionalidad que no necesariamente te favorece. Sí, es como te digo, cuando uno va bajando, por ejemplo, a Leopoldo Navarro, para poner un caso de tránsito, que tú vas por la izquierda porque tienes que doblar para venir para acá, y el otro tiene que seguir derecho. Si tú dices, bueno, espérate, yo me voy a poner a la derecha y me le voy a meter adelante al otro, oye, eso es incorrecto, porque precisamente está entorpeciendo el tránsito, provoca un tapón por algo que a ti te conviene. Lo correcto, e inclusive está en la ley de tránsito, porque ahí dice bien claro que ese es el carril de doblar y el otro es el de derecho. Es que tú desde el principio, desde la fila que está allá, te pongan el de la izquierda y esperes pacientemente a doblar, porque el hecho de que tú andes más rápido que todo el mundo no quiere decir que tú tienes que metértele adelante a nadie. Entonces eso es lo que está ocurriendo muchas veces y ocurre con decisiones que se toman, ya sea desde el gobierno, desde el Congreso. O sea, tú puedes protestar, tú puedes explicar tu punto, tú puedes buscar legitimidad, pero a fin de cuentas, una ley para que un país pueda funcionar tiene que ser respetada. A fin de cuentas, una decisión de un organismo de dirección para que un partido pueda funcionar tiene que ser respetada. Esas son las reglas del juego. Y usted aceptó esas reglas del juego. Así es. Y cada vez que le favoreció, la respetó. Y cada vez que le favoreció, la respetó. Y además tiene derecho a crear un grupo interno que dentro de los mecanismos que se tiene internamente puede, digamos, hacer posición y hacer que cambien de posición en el momento prudente. Pero mientras tanto, tiene que respetarla. No tiene de otra, porque esas son las reglas del juego con las que usted entró a esa organización política.
Cuando usted entró al Partido de la Liberación Dominicana, estaba establecido que tenía un comité político que tomaba determinadas decisiones. Estaba establecido que esas decisiones eran vinculantes. Que significa que si el comité político la toma, usted tiene que respetarla y ejecutarla. Y estaba establecido que sus miembros parlamentarios tienen que respetar esas decisiones. Usted puede hacer todo un movimiento para eliminar eso. Mientras tanto, tiene que respetar las reglas de juego. O sea, hay un error en el análisis y se le hace un flaco servicio a la gente, a la población en general, que ve el ejercicio político además como, y también cualquier otro ejercicio de labor social, como un elemento de pedagogía también, educativo. Claro. Porque al hacer el análisis de lo que pasa, por ejemplo, en el PLD ahora, se quiere decir, no, ese es un pleito entre Danilo y Leonel. No, eso no es tan simple como eso. No es tan simple como eso. Se trata de un problema ya, como hemos estado analizando, de carácter institucional, metodológico, que tiene consecuencias también, probablemente ideológicas, probablemente, profundas, porque de lo que se trata no es de fulano o sutano, de lo que se trata es de una decisión o unos métodos de trabajo que se aplican de manera universal, donde las decisiones se toman por mayoría y tienen que ser respetadas por las minorías. Es lo que se hace en los procesos electorales. Por ejemplo, ¿para qué ponemos a votar a toda la población? Toda la población va a votar en mayo para tomar una decisión mayoritaria, no una decisión ni minoritaria ni unánime. No puede ser unánime, no, porque eso sería no es posible, no es posible. Ni tampoco puede ser minoritaria, porque la minoría nunca va a gobernar a la mayoría. Imagínate, Entonces se trata de buscar siempre una mayoría. Y por eso inclusive en el año 94 se tomó la opción de la doble vuelta electoral, el balotaje, que significa que si uno de los contendientes de las candidaturas no logra en primera vuelta tener una mayoría evidente, se va a una segunda vuelta para que porque tenga. Hay que buscar la mayoría. Exactamente, para que tenga mayor nivel de legitimidad el gobierno que de ahí surja, y que esa es la idea. Al principio de esta segunda parte, de esta segunda, vamos a decir, intervención tuya o pregunta, dijiste algo que muy importante y que se está perdiendo de vista en este debate. Sí, efectivamente, en este debate está en juego la institucionalidad de una organización política, pero también el sentido de respeto de esa institucionalidad. La institucionalidad es lo que más, o sea, el factor que permite el funcionamiento de la democracia. Esto no es una imposición autoritaria, es democrática en el sentido de que se han respetado las reglas del juego. A fin de cuentas, la democracia es el respeto a las reglas del juego que nosotros mismos nos damos y que nosotros mismos aceptamos y que aunque no nos favorezcan, nosotros las respetamos, como el ejemplo de tránsito. Pero además de ese aspecto, cuando tú empezaste a hablar ahora, esta segunda vez, señalaste algo muy importante y que se ha perdido de vista. Lo que está en juego, ya haciendo la valoración, digamos, política filosófica, no tanto mecanismo, lo que está en juego efectivamente no es un enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos. Lo que está en juego y lo que se ha estado debatiendo es las características de dos tipos de liderazgo. De un liderazgo que ya ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y que ha gobernado de una manera diferente, y de un liderazgo que es el que tiene actualmente el Partido de la Liberación Dominicana y el que tiene el país del presidente de la República, con una visión diferente al liderazgo anterior y con una forma, bueno, basada en la idea de que las políticas públicas deben ir a favorecer a la gente. Sería interesante seguir dilucidando esto de los dos liderazgos, pero las señas del catcher ya han sido bastante pronunciadas. Y también tenemos que sujetarnos. Hay que sujetar. Ese es el respeto a la institucionalidad y la democracia. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no se preocupe porque esta conversación es interesantísima y tiene que continuar. Quédese ahí porque ahora viene el economista Lucas Vicens
a su acostumbrada sesión aquí en Ecomundo. Ojalá, Ecomundo, aquí en Ojalá. Quédese ahí.